Muy bien. Pues si os parece, más que nada por ser puntuales, vamos admitiendo a las personas que se van incorporando. Pero si os parece bien, comenzamos la sesión para poder aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, que seguro que se nos va a hacer corto. Así que, pues, cuando queráis, arrancamos. Bueno, lo primero es agradecer, por supuesto, a todos los presentes la asistencia, muy particularmente a los ponentes, primero por el trabajo de la presentación de los vídeos que hemos colgado en la página web de Innovacom, que han quedado, bueno, pues, magníficos. La verdad es que son distintas caras, distintas perspectivas, distintas aproximaciones desde distintos ámbitos de experiencia de un fenómeno bastante desconocido, incluso, bueno, pues me atrevería a decir que en el ámbito universitario, en las facultades de comunicación en particular, el tema de la música es un tema bastante colateral, por decirlo suavemente, y bueno, pues nos pareció muy interesante que nuestra primera experiencia de innovación en comunicación y cultura digital fuera precisamente sobre este campo. Y contamos además, bueno, pues eso, con unos ponentes de primer orden y con una experiencia, bueno, pues, valiosísima desde distintos ámbitos. Como ya sabéis todos, las experiencias de innovación en comunicación y cultura digital es una actividad, es una propuesta conjunta del proyecto I+D Innovacom, que trata precisamente sobre ecosistemas de innovación en contenido digital, y la sección 5 de la Asociación Española de Investigación en Comunicación, que es la sección dedicada a comunicación y cultura digital, precisamente. Ya sabéis que es una propuesta que intenta salirse un poco del modelo estándar de webinar. Es una propuesta, un formato híbrido, en una parte grabado y otra parte presencial, siempre online, que busca ofrecer una alternativa a otras fórmulas tradicionales. En este caso, la idea era aglutinar experiencias, análisis y testimonios de adaptación y de innovación en distintos ámbitos del mundo de la comunicación y la cultura digital, con el foco puesto en la diversidad, en la sostenibilidad y en la participación. Este formato va a intentar abordar a lo largo de los años que dura el proyecto, pues varios capítulos con aproximaciones a distintos sectores de las industrias culturales. La música, el libro, el cine, la televisión, el vídeo, los videojuegos, pero también el tercer sector u otros ámbitos de la cultura, incluso de industrias culturales convencionales que son menos conocidas por adaptarse a lo digital, como por ejemplo el teatro u otros ámbitos. Los museos, por ejemplo, etc. Bueno, la idea al final es abordar todo un abanico de prácticas de creación cultural que no todas tienen que ser necesariamente mercantilizadas o necesariamente adaptadas a los entornos digitales, pero que busca precisamente esa perspectiva ampliar la idea de las industrias creativas, incluyendo aspectos también como el diseño o la publicidad. Efectivamente. Además, esta propuesta se desarrolla en un contexto marcado inevitablemente por la pandemia COVID-19, que debido a los cambios de hábitos en los ciudadanos en confinamiento ha castigado con especial dureza algunos sectores culturales y que al mismo tiempo ha propiciado la dinamización de otros, como por ejemplo la música, acelerando procesos y mutaciones en curso. Pero esta propuesta también se desenvuelve en el marco de la puesta en marcha del Plan de Recuperación y Resiliencia aprobado por el Gobierno de España para distribuir los fondos europeos, que incluye precisamente la política cultural como una de las palancas de crecimiento del país, lo que permite anticipar sin duda una gran oportunidad para la innovación y la transformación de las industrias culturales y creativas. La sesión de hoy está dedicada a la música, una de las creaciones artísticas con mayor presencia en nuestro entorno, como nos recuerda a Patrice Fritchie, un componente simbólico fundamental en la creación de las identidades colectivas y procesos de cambio social. Además de su valor social incuestionable, la industria musical aporta un gran valor económico y contribuye de forma notable a la economía digital. Desde su labor pionera, casi de laboratorio en el contexto de las industrias culturales, al abordar el proceso de digitalización hasta el auge actual del streaming, han pasado apenas 2 décadas, pero que sintetizan la crisis y la salida digital,
la evolución hacia nuevos modelos de negocio, nuevos usos sociales o nuevas formas de consumo, pero que mantienen, incluso agigantan, los viejos peligros del mundo analógico hacia la concentración y la acumulación de poder, y las viejas reivindicaciones por la remuneración justa de los autores o la batalla por la diversidad cultural. Son, en definitiva, las luces y las sombras de la industria musical en la era del streaming. Bueno, pues, con esta introducción os damos a todos la bienvenida y como decía antes, es un placer saludar y presentar a los invitados que van a articular el debate de hoy. No tenemos finalmente de momento a Claudio Feijóo porque le ha surgido, en fin, un imponderable que no ha podido evitar. Va a intentar incorporarse en la medida de lo posible a lo largo del debate. Pero bueno, tenemos también a otros ponentes, debatientes insignes, entre ellos a Alberto Arenal, que es CEO de la startup Music ADN, a Sergio Ramos, que es CEO en la startup de Rule 11, y a Alberto Hernández Pinzón, que es director de la asesoría jurídica y de recaudación estratégica de la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, que es, creo, si no estoy mal informado, la principal asociación de ámbito profesional para el caso de la música, ¿no? para intérpretes y músicos. Y Mónica Mos, que es artista y creadora multidisciplinar. El debate, como sabéis, está abierto a la participación de todos, pero para aprovechar el tiempo al máximo vamos a establecer, si os parece bien, una estructura básica. A lo largo de aproximadamente unos 50 minutos desarrollaremos un debate entre nuestros ponentes que estructuraremos en 5 ejes que se van a centrar sobre la monetización, sobre la creación, sobre las herramientas, sobre el valor y finalmente sobre las semejanzas o diferencias de la industria musical en el ámbito de la digitalización con respecto a otras industrias culturales. Y finalmente abriremos un espacio precisamente para que los asistentes podamos plantear nuestras preguntas a través del chat de Zoom. Y bueno, pues uno de los moderadores nos encargaremos de anotarlas y dar la vez en el tramo final en el que plantearemos esta discusión abierta sobre los temas debatidos. Así que si os parece bien, pues sin más dilación arrancamos con el primer eje. El primer eje que precisamente para introducirlo recurrimos a una noticia reciente que nos recuerda que más de 200 artistas del Reino Unido firman una carta en la que solicitan al primer ministro que legisle sobre el sistema del streaming, fundamentalmente, y sobre el modelo de remuneración de los artistas, ¿no? Un debate en el que, por cierto, el informe realizado por Claudio Feijóo y Chris Castle, que presentan en uno de los vídeos para la WIPO, para la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, pues digamos que ha abierto algunas heridas, ¿no? Y ha animado bastante el debate. Y que al final, bueno, pues nos plantea esa pregunta, ¿no? Con la que queríamos abrir el primer eje. ¿Es sostenible el modelo de plataformas de streaming? ¿Qué supone para los creadores? ¿Cómo puede hacerse sostenible? Por ejemplo, pues, no sé, redistribuyendo beneficios, cobrando más por suscripción, fijando una cuota. Aquí abro el espacio para nuestros ponentes. ¿Quién quiere mojarse primero? Bueno, si queréis me lanzo como primer espontáneo, ¿no? Que me estaban ahí pinchando para ello. Bueno, o sea, pero primero una aclaración. Soy Álvaro, no Alberto, aunque si se me pegase algo de Alberto Arenal llamándome Alberto, encantado, pero para desgracia para mí no es el caso. Y efectivamente, o sea, ahí es una entidad de gestión de derecho de propiedad intelectual de los músicos. Mónica es consejera, así que cualquier cosa que diga, pues en fin, no me dejará en mal lugar y podrá refrendarlo después. Yo, con respecto a la monetización, pongo y me callo enseguida dos problemas que creo que hay encima de la mesa. Uno tiene que ver, que tiene más con mi campo, que es cómo está la construcción jurídica de los derechos, porque no nos olvidemos, pero la propiedad intelectual, y aquí de lo que se está hablando es quién tiene derechos sobre la música como bien intangible, y eso es una construcción jurídica.
y el esquema que tiene está basado en esquemas de la era analógica que se están viendo que son insuficientes para mantener un modelo de negocio que sea sostenible para todos los agentes que participan en la industria, sobre todo de la música grabada. Estamos viendo como cada vez se consume más música en general y en particular más música grabada a través de plataformas que te ofrecen la posibilidad de escuchar 60 millones de canciones por un pírrico precio al mes, que al final supone que se paga por escuchar una de esas canciones 0, y muchos más ceros a un artista, y sin embargo vemos que por los conciertos en vivo, por los determinados conciertos en vivo, determinados conciertos y para determinados artistas, cada vez se paga más dinero en esta especie de consumismo que tenemos por el disfrute de experiencias, ¿no? De experiencias exclusivas. Son experiencias exclusivas que al final disfrutan otras 13.000 o 50.000 personas, pero que lo hace está dispuesto a pagar un mínimo de 90 euros por acceder a un concierto. Y sin embargo, como decía, lo que es la música grabada, pues el streaming, que es lo que nos conocen aquí, cada vez es más bajo. Y ya digo, tiene que ver primero por esa relación que hay, que está construida en base a derechos que los artistas ceden y van transmitiendo a las discográficas o a otros cesionarios que son al final los que se lucran porque es un negocio basado en volumen más que en calidad o digamos en prestaciones concretas. Y por último, que tiene que ver con esto, o en segundo lugar, que tiene que ver con esto, es que, claro, esto hace que la monetización se traduzca en según el poder de negociación que tenga cada artista. Pero el ejemplo que ha puesto Juan Miguel de los artistas británicos que firman, pues ni siquiera son artistas con poco poder de negociación, son artistas con mucho poder de negociación que están monetizando de forma muy baja sus temas. Vale, yo me animo también como real Albert, como Alberto, me sumo a lo que dice, a lo que comenta Álvaro, y un poco también desde la parte de los modelos, creo que hay como dos cuestiones, ¿no? Una cuestión es la tarta actual, cómo se reparte y cómo podría repartirse. La tarta actual del streaming, que prácticamente pues cada año sube hasta, bueno, ahora actualmente está en muchos mercados en el 80 y tantos % de lo que es la música grabada, o sea que prácticamente es todo el mercado de música grabada y seguirá creciendo. Es una tarta, sobre esa tarta actual, ¿es suficiente? Y es un debate. Y si no es suficiente, ¿cómo podría hacerse más grande? Y en cualquier caso, sea cual sea la tarta, la forma en la que está repartida es justa respecto a la generación de valor, cómo se captura el valor, ¿no? De esa tarta, como quién genera el valor y cómo se captura. Y yo ahí, pues creo que me lanzo a dar una opinión, a lo mejor, de que aunque sea pronto, creo que la tarta es pequeña, un poco también ligado con lo que decía Álvaro, porque al final es una tarta que básicamente se construye en base a suscripciones de 10 euros que llevan, no sé, 10, 12 años siendo el precio más o menos habitual de una suscripción, y que no tiene en cuenta otras cuestiones como puede ser el valor que aporta el contenido para las plataformas, y que a la vez ese valor intangible, por así decirlo, el hecho de que los consumidores estén en las plataformas durante tanto tiempo, que realmente es lo que hace que la plataforma tenga el valor que tiene, ese valor no está trasladado digamos, ni para los titulares de los derechos en la parte del máster, ni en la parte editorial, ni en la parte de autoría o en la parte artística. Eso es un debate que en general no se está tratando, porque un poco a nivel mediático, ¿no? Se habla mucho de cómo se reparte la tarta actual, pero yo pondría también el foco en que la tarta actual es pequeña, y es pequeña porque además
Otra de los motivos por los que yo creo que es pequeña es porque tú puedes acceder a todo el catálogo mundial de música, con excepciones, ¿vale? Pero a un catálogo muy amplio de música por los 10 euros y no puedes acceder a todas las películas o a todas las series del mundo por 10 euros. Si tú quieres tener todo el catálogo de HBO, o Movistar, Netflix y demás, tienes que tener varias suscripciones que, bueno, pues no son, desde luego no son 10 euros. Entonces, bueno, estas son mis primeras reflexiones. Hola, yo también me voy a aventurar. Soy Mónica Mos. Un poco al hilo de lo que comentan los compañeros y Álvaro, que además, pues eso, somos compañeros en AIE, os voy a dar un poco también mi visión como creadora, ¿no? Y como artista. Para mí la verdad que el modelo del streaming es completamente insostenible, no hay por dónde cogerlo. Sobre todo porque si antiguamente ya me parecía el modelo insostenible para lo que es el artista y el creador, y os estoy hablando del modelo analógico que estaba erigido sobre el disco, sobre lo que es la venta de un álbum en la que había una partición de porcentajes para productor, para editorial, para autor y los distintos intervinientes, y ahí estábamos barajando precios. Imaginaros lo que era un CD antiguamente, que era en torno a 18 euros, una cosa así. Y aún así lo que le llegaba a los autores ya era bastante poco, ha habido particiones con respecto a otros intervinientes, ¿no? Y me refiero sobre todo también con respecto al valor de lo que es una inversión de hacer un disco. No os quiero ni contar ahora con lo que es el streaming y una suscripción tipo en la que, como bien dice Alberto, pues se accede a un catálogo internacional en el que tienes derecho absolutamente a todo. Antiguamente tú ibas al sitio de turno, comprabas tu CD, te gastabas tu dinero y estabas pagando un precio aún así más razonable. El streaming la verdad es que ha devaluado absolutamente todo y ya la brecha de valores impresionante, porque a cualquier artista hacer un CD es un dineral. Y mira que yo trabajo en mi casa y trabajo con mi home studio, pero la verdad que la brecha de valor ya es imposible. Lo único bueno que sí que veo que tiene todo esto es que nos abre a nuevos mercados y obviamente a nuevas explotaciones, nuevas cesiones de derechos, pero ya más metidas en el mundo, sobre todo, por ejemplo, de la publicidad. No sé si habréis observado cómo últimamente todos los artistas están empezando a abrir mercado en el mundo de la publicidad, de la moda, incluso del corazón. Porque ha sido casualidad o no, pero después de la pandemia, ahora de repente incluso en España solo se está hablando de artistas, para activar de alguna manera lo que es el tema también del directo, que es una de las grandes fuentes de ingresos. Y luego, otra de las cosas grandes, no me parece un modelo representativo, porque, por ejemplo, siempre doy este dato, pero es que el 80% de la producción en este país es de corte independiente y claro, ahora mismo lo que hay es una dominancia de sobre todo las majors, que se quedan absolutamente todo y los sellos independientes y artistas independientes, pues la verdad es que las migajas. Hay un modelo de negocio todavía por desarrollar. Ha habido un grandísimo crecimiento en los últimos años, unos tejidos que se han ido desarrollando tremendamente y luego hay una praxis que hay que empezar a revisar, derechos nuevos, derechos que se tendrán que desarrollar porque el streaming ha acabado ya de ofrecer la gratuidad de todo nuestro producto, no es que me guste llamar producto, pero al final lo que estás ofreciendo es un producto y la dominancia de la posición de mercado. Es decir, si tenemos un dato que 80% de la producción es independiente, os puedo asegurar que lo que recibe ese mercado independiente es nada. La posición de poder, por mucho que haya algunas, editoriales o gente que tenga poder en el marco independiente, no tiene capacidad de negociación, estamos vendidos. Entonces es insostenible, estaba mal antes, pues ahora ya nos cuento cómo está. Tenemos muchísimo por hacer, pero también es cierto que se abren nuevos marcos y nuevos entornos que nos van a permitir monetizar en otras líneas. Así a bote pronto. Bien, estupendo. Sergio, no sé si te queda alguna cosita por añadir o te han pisado todas las ideas. Bueno, yo es que, como sé que hay alguna parte que vamos a tratar sobre temas más relacionados con la información y demás, ¿no? Pues quizás ahí es donde me pueda extender un poco más. Pero claro, todo esto además, todo esto que están ilustrando Álvaro, Alberto, Mónica, además está en un entorno de máxima complejidad para el artista. Es decir, todo esto de lo que estamos hablando del streaming
supone, por ejemplo, para una sociedad de gestión, es el caso de AIE, pero cualquier otra, manejar volúmenes de información enormes. Esos volúmenes de información normalmente suelen venir, o únicamente vienen de la fuente de información desde la que se producen plataformas. Esta información es asimétrica en el sentido de que bueno, las sociedades de gestión reciben esta información cuando la reciben, los artistas reciben esta información cuando la reciben. En el caso de que la reciben en unos formatos y, digamos, a un nivel de detalle que podemos decir que es insuficiente y sobre todo poco transparente, ¿no? Todo esto, como digo, ahonda en esa percepción negativa, que más allá de que la realidad de la cuenta bancaria, ¿no?, y de las liquidaciones pues es imbatible, la explicación asociada normalmente suele ser muy pobre. Y es un debate también de fondo relacionado con la propia sostenibilidad en este complejo mundo digital de los artistas, en los que sin experiencia, sin unos medios, pues vamos a decirlo así, suficientes, sólidos, y sin probablemente también, digamos, la propia interpretación de por qué se necesita tanta información para poder entender el negocio, pues el resultado es de muchos artistas muy perdidos, ¿no? El caso de Mónica probablemente es el paradigma de todo lo contrario. Alguien bien informada que se acerca a las fuentes de información, pero es el contraejemplo. Lo habitual, y yo personalmente, ¿no?, en estos últimos años a nivel profesional he tenido la oportunidad de hablar con muchos artistas, con muchos representantes de artistas, y la conclusión a la que llegamos siempre es parecida. No sabemos lo que pasa. Mi sensación es que me pagan poco, pero tampoco sé explicar por qué me pagan poco. Y todo esto, bueno, pues como digo, es un debate que en un sentido positivo creo que abriría muchas oportunidades a los artistas para tener un control de su propia carrera, de tomar decisiones, ¿no?, que es un poco lo que al final valen los datos, vale para eso, ¿no?, para darte un soporte extra, ¿no?, a la toma de decisiones. Pero en este caso, esta es una práctica que no es habitual ni está extendida, ni bueno, pues pensamos que lo vaya a estar en los próximos años, con lo cual es un reto también muy importante. Acompañar todo esto con un nivel de transparencia en la información y en el uso que se hace de ella por parte de todos los agentes y los participantes en este ecosistema de la música y de la industria digital, ¿no?, en este contexto. Vale. Pero bueno, luego seguimos hablando sobre ello. Estupendo. Gracias. Pues nada, pasamos directamente al segundo eje, que precisamente está muy relacionado con todo esto que comentamos, que tiene que ver con la creación. Dos noticias recientes para ilustrar un poco el dilema, ¿no? Se suben diariamente a Spotify más de 60.000 tracks, que es prácticamente uno por segundo, es decir, una nueva canción, una nueva pieza sonora por segundo. Y en ese mare magnum, en el que bastan con 30 segundos para monetizar el envío, pues nos encontramos con paradojas como que grabaciones de 30 segundos de ruido blanco o de lluvia o de sonido de cascadas para que la gente se duerma tienen las mismas o más descargas, por ejemplo, que una canción de Lady Gaga. Así que esos incentivos del streaming, cómo influyen en el proceso creativo de los artistas, cómo lo determinan, se aceleran excesivamente los ritmos de producción, se comoditiza la música, se convierte en una mercancía a granel, devaluada, y en cualquier caso, ¿qué cambios supone ese modelo para el proceso creativo de la música? Mónica, yo creo que aquí... Venga, empiezo yo, sí, rompo un poquito el hielo. Con respecto al tema, lo que pasa es que, claro, voy a ser un poco crítica, pero voy a ver si soy capaz también de analizar lo bueno. Con respecto al tema de los 30 segundos y que sea el punto de inflexión donde se empieza a monetizar, aquí ha habido varios cambios a lo largo de las últimas temporadas y para que os hagáis una idea, YouTube ha seguido también esa pauta de solo empezar a monetizar a partir de 30 segundos. Yo tengo algunas canciones que en 30 segundos estoy completamente metida en un estribillo, entonces entiendo que en los 30 segundos a mí siempre me ha parecido muy poco para monetizar. Eso para empezar. Yo lanzo eso porque luego es cierto que me parece un poco difícil encontrar ese parámetro, lo que es el punto de corte, ¿no? Para decir, hasta aquí sí monetizo, aquí no monetizo. Los ejemplos estos típicos de lo de
el ruido blanco durante 30 segundos, a mí me parece, disculpad, me parece un poco una tontería. O sea, a mí me ha parecido la típica mamarrachada como para ir contra el sistema y argumentar o desviar el foco de la atención de lo realmente importante, que es empezar a clasificar el streaming, las típicas de pautas de los usuarios y el precio que sería justo y acorde, ¿no? La retribución, el retorno justo para lo que es el artista. Sí que es cierto, y esto a mí me molesta muchísimo, que con el tema de lo de los 30 segundos como con otros, con el tema de las censuras en las redes sociales y todo eso, al final están prescribiendo cómo la gente tiene que hacer música, ¿sabes? Y este tema es delicadísimo. Igual que en Facebook, no puedes hacer ciertas cosas porque no te las dejan promocionar, o no puedes enseñar un pecho porque entonces no sé qué y es pornográfico, o no puedes bailar porque de repente deciden que si haces una cosa pues tiene movimientos obscenos y estás haciendo una cosa de lo más normalita. Entonces sí que es cierto que esta dinámica un poco de alguna manera está prescribiendo cómo se tienen que hacer las cosas y se acaba banalizando. Y el tema de lo de la mercantilización es que es cierto que al final se devalúa. O sea, llega un momento en el que empezamos a analizar lo que ha supuesto el streaming, lo que ha supuesto cómo nos acaban prescribiendo, cómo tenemos que hacer los temas. Fíjate, otra de las grandes cosas que ha prescrito Spotify, que ha sido el cambio, que es que esto era impensable hace 10 años, el cambio del álbum a los singles. Los singles estaban más muertos que estaban tirititando y ahora de repente, pues fíjate, ahora todo el mundo sacando singles porque teóricamente es la estrategia. Te doy otra pauta más que nos ha cambiado Spotify, que es que a mí todo esto me molesta muchísimo. Todo el mundo estrenando los viernes porque el viernes nos han puesto el cebo, la zanahoria, como si fuéramos mulas, de que podemos tener la suerte de que el papá Spotify, gran padre Spotify, puede incluirnos en las playlists oficiales. Uf. Eso sí, todo el mundo los viernes estrenando música. Al final van prescribiendo, van haciendo que la gente se adecue a eso, que la gente se adecue a los 30 segundos, que lo de los 30 segundos es un poco absurdo, de verdad os insisto. Pero bueno, van cambiando el mercado con este tipo de normas, van normalizando y eso es terrible. Y no creo que bueno, luego es que según escucho a los compañeros seguro que se me ocurren un montón de cosas, pero no quiero copar más. Gracias. Yo aquí sí me animo también. Venga, Sergio. A ver, hay una parte, volviendo un poco a esto del mundo de los datos, que es donde yo quizás me manejo de manera más cómoda, ¿no? Y es que es al contrario, también el hecho de cómo se ve Spotify, ¿no? Por el ejemplo, ¿no? De la típica plataforma que es la más conocida, más extendida, como el gran buscador, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues es que sabiendo o tratando de entender y de averiguar cómo funciona, si es que hay algún tipo de algoritmo detrás de Spotify, ¿no? Se busca cómo destacar, o sea, cómo utilizar tu contenido para destacar lo más posible, para tratar de entrar en playlist, aunque como bien sabemos, esto pues son técnicas que no solo son SEO orgánicas, sino que son SEM, sino patrocinadas, ¿no? Y donde se invierte para poder ser parte de. Y de alguna manera es el fenómeno, por ejemplo, de los grandes buscadores tipo Google. Es decir, destacar en la inmensidad es complicadísimo. Un artista que orgánicamente, o una página web que orgánicamente, pues aparecen las primeras búsquedas, ¿no? De palabras clave. Bueno, pues es algo muy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque suele tener mucho contenido, mucha actividad y demás. Con esto, ¿qué quiero decir? Que precisamente la información se está convirtiendo también en un esclavo en algo para el artista. ¿Por qué? Porque tú vales en tanto que tienes seguidores, en tanto que tienes plays, en tanto que estás, vamos a decirlo así, constantemente actualizando y teniendo visibilidad en la plataforma. De forma que a veces eso provoca que por otro lado el artista, bueno, pues a lo mejor, no sé si pierde cierto modo, esto Mónica seguro que lo conoce obviamente mucho más, pues un poquito de esa libertad creativa o de esa frescura o de buscar, digamos, pues un poco una identidad propia que orgánicamente cuesta mucho construir, insisto, digamos este paralelismo con el mundo de los buscadores, que sin embargo en ocasiones con patrocinios, sponsorización, con inversión, pues quizás se pueden encontrar atajos para aparecer en los lugares más escuchados, digamos, en las playlists, etcétera, etcétera, ¿no?
Y todo eso, bueno, pues quizás hace que haya carreras más cortas. En muchos casos vemos artistas muy efímeros, es decir, lo difícil es mantenerse año tras año y más en este contexto actual, bueno, pues en la industria y vivir de ella, que es, por otro lado, creo que también no nos olvidemos el reto de la gran mayoría, ¿no? Y cosas como, por ejemplo, no sé si ayer que Alejandro Sanz, ¿no? Anunciaba en un programa de televisión bien conocido, ¿no? Pues su nuevo trabajo y demás, en un formato para los nostálgicos, ¿no? Que incluye cassette, pues os podéis imaginar que, claro, que es una excepción, ¿no? Que se lo puede permitir y porque, bueno, tiene una carrera pues, ya muy exitosa y donde, bueno, pues está por encima de esas métricas. Pero insisto nuevamente que todo este entramado hace que el artista también, desde ese punto de vista creativo, se plantee las cosas como bueno, pues algo, bueno, un escaparate, tengo que destacar cómo destaco, qué más llama la atención, dónde traigo seguidores, dónde genero más impacto, ¿no? Y todo esto, pues que me permita además también, pues ir como una startup, ¿no? Con una serie de métricas para el siguiente round, ¿vale? Simplemente, bueno, apunte. Sí, o sea, yo cojo un poco el guante de Sergio en cuanto al cambio, ¿no? O sea, un poco él lo que habla es un reflejo de lo que está claro. Dice que Alejandro Sanz saca cassette, pero ya no saca cassette como, digamos, como uno de los formatos que hay de un disco, sino casi lo saca como objeto de colección. No, pasa como cuando hablan del vinilo, que dicen, no, es que el vinilo sube las cifras. Si vemos lo que sube, realmente no deja de ser, por lo que sé, un producto de friki. O sea, ni siquiera han hecho algo muy pequeño y tiene, lo que pasa es que, bueno, pues eso, producto de coleccionismo, de los románticos que son muy fieles a un grupo, a un artista que quieren tener algo físico y no únicamente acceder y no acceder y que no deje rastro, por así decirlo, ¿no? Pero yo aquí lo que sí quiero poner encima de la mesa, primero, digamos, a la conclusión que llego y luego brevemente decir por qué creo eso, que ahora mismo estamos en el modelo óptimo para la industria de la música grabada, o sea, sobre todo para discográficas, porque han recuperado el nivel de ingresos que tenían en el momento más alto, 2001, que estaba basado en el modelo de venta física y lo han recuperado a base del streaming. Pero han reducido los costes al máximo. Por tanto, han recuperado el nivel de ingresos y han reducido los... ¿Por qué han reducido los costes al máximo? Pues primero porque los costes de reducción han bajado muchísimo y muchas veces recaen en el propio artista, ¿no? Y si no es así, Mónica lo dirá, pero el artista tiene que ir ya con el disco bajo el brazo, ¿no? Y luego también el marketing, es esto enlace con lo que ha comentado Sergio, también, o sea, el artista hace está haciendo en redes sociales. Está claro que al artista que él quiere atar en corto, pues le mete a la compañía, le mete un community manager o lo que sea, pero digamos, tiene también el artista, hace ese engagement con el público, con el que va a consumir la música y demás. Tradicionalmente, la industria de la música ha tenido mercados primarios y secundarios. Los mercados primarios era el mercado editorial, que era de la obra, que era el autor tras del contrato editorial, el contrato discográfico, o la compañía discográfica, ahí es donde está el artista, que es, bueno, un poco estamos abordando, yo creo, las dos ópticas, ¿no? Tanto autor como artista, pero bueno, la parte de artista, y luego el mercado promotor, ¿no? El de la música en vivo. Y luego teníamos otros mercados secundarios que, bueno, pues tenían que ver con la imagen, con la marca, ¿no? Pues todo el merchandising o toda la publicidad y todo lo que lleva aparejado. Acordaros la cantidad de colonias que hay en Mercadona, por poner ejemplo, con nombres de artistas, ¿no? Pues eso, ahí también está la discográfica por ahí en medio, ¿no? Entonces, quiere decir que esto, que eran mercados muy separados, de repente, como caen esas ventas de música grabada, converge todo y aquí surgen los famosos 360. Ahora estamos, aparte de que eso, los 360, digamos, se pegaran bocados a todos los mercados en los que sus fuentes asociadas de ingresos se iban pegando bocados a la parte del artista. Ahora estamos en que estos modelos de streaming lo que están haciendo es que han metido en una centrifugadora lo que eran modelos de explotación, la venta y el consumo de música, por ejemplo, a través de la radio musical. O sea, yo soy de los que piensa, y de hecho la estrategia a largo plazo de Spotify, dicho por sus propios gerifaltes, es que quieren ser la radio del futuro.
Y de hecho, cualquier noticia que les ahora, compra una página de podcast, invierte no sé qué para mejorar los podcasts, etcétera, ¿no? Y con esto ya acabo. Entonces, al final, ahí lo que están haciendo es buscar y un modelo que aglutina todo y que al final es un modelo prácticamente de peso. O sea, es un modelo que va, que eso, que se convierte en un modelo financiero. Por eso también estamos viendo las compras por fondos de catálogos, de autores archifamosos y tal, porque, bueno, pues al final se está convirtiendo en eso, en tener la cuota cada vez que haya players, pocos players, con cuotas de mercado muy amplias, por ejemplo, que haya 3 discográficas que tengan el 15, el 20 o el 30% de la música que suena a Spotify, pues para ellos es un negocio muy rentable y un negocio financiero. Claro, eso entre dividir miles de artistas, pues al final sale la ecuación que decíamos al principio, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en ese gran cambio. Hubo un primero, por supuesto, cuando nace el fonógrafo, se empieza a grabar la música, habéis nombrado el CD, etcétera. Luego otro que es cuando cae el CD, los 360, se junta todo y ahora estamos en ese que es la música como un servicio que aglutina, ha desaparecido la venta, ha desaparecido la radio y es un consumo a través de un canal único que es el que nos permite acceder a la música que queremos cuando queremos o acceder a la música que quiere el canal que acceda en el lugar que yo quiera en el momento que quiera. Si me permites, Álvaro, Sí, por favor. al hilo de lo que dices tú, lo que está claro es que en el sistema los grandes perdedores somos los creadores. Porque los creadores se nos exige más, tenemos que llevar nuestro producto acabado, tenemos que ser community managers, tenemos que ser los más listos, los más guapos, los más tal, y ceder absolutamente todo en un contrato 360. Ellos ahora vuelven al volumen de ventas del 2001 y nosotros estamos al borde del desahucio y suicidándonos. Y cuando os digo esto, disculpadme, es que yo formo parte de unas cuantas asociaciones y en pandemia ha sido terrible cómo la gente estaba vendiendo instrumentos para comer, porque todas sus fuentes de ingresos se han ido al carajo, precisamente por eso. Y ahora, más que nunca, es importante pues todo este establecimiento de nuevos parámetros, porque obviamente el streaming ha nacido, ha crecido, se ha instalado y se lo han repartido entre todos los agentes y también los intermediarios, y al único que no le llega algo acorde es al creador, al artista o al intérprete, dependiendo si son autores, intérpretes o ejecutantes. Ahí lo dejo, al hilo porque es que realmente somos los grandes perdedores. Yo, vamos, por añadir 2 cosas un poco relacionadas con la parte de cómo afecta realmente a la creación, no siendo un creador musical, o sea, que simplemente es como lo veo al final. La plataforma lo que intenta es que el consumidor, al final como mercado de doble cara, el que el consumidor esté el máximo tiempo posible en la plataforma. Ahí está su valor. Entonces, esto genera un esquema de incentivos para los que, digamos, los creadores o los titulares de derechos que suben el contenido, que hace que el contenido, yo creo que se va haciendo cada vez más homogéneo, porque digamos que no hay una... Al final, ya hay datos de que las canciones son cada vez más cortas. Ahora ya seguro que, bueno, yo he visto algún artículo que también ha demostrado que los títulos de las canciones son más cortas para que entren y posicionen en las playlists y se vea el título y demás. Digamos que lo que es el incentivo que tiene la plataforma, que es que el consumidor esté mucho tiempo en la plataforma, condiciona el cómo el creador, pero condiciona hasta un punto muy grande, el hecho de que cómo el creador tiene que producir su arte a nivel de cuestiones formales, como puede ser, pues eso, el título, o sea, cuestiones a lo mejor menos, no sé, de menos impacto, como es el título, también el tema de la longitud, allá incluso pues el tema de que si los primeros 30 segundos son los que tienes que conseguir que son los que monetizan, pues esos 30 segundos a lo mejor, no sé, antes en una canción pues más larga, no sé, pues podía ser unos 30 segundos más instrumentales o unos 30 segundos distintos. Y luego hay un tema también de que se hace el contenido más homogéneo, porque al final, bueno, pues lo que se busca es lo que me gusta a la mayoría.
por otro lado, mezclado con el hecho de que cada vez el consumo en las plataformas de streaming es menos interactivo. Es decir, el consumidor, yo como consumidor, cada vez tengo menos opciones. Es como en Netflix. Entras y prácticamente tienes tantísimas opciones y a la vez tantísimas sugerencias y a la vez tanto esquema de consumo dirigido que la plataforma prácticamente va eligiendo lo que tú consumes o tiene una alta influencia en lo que tú consumes. Entonces, la creación, por otro lado, se ve afectada hasta el punto de que bueno, pues el contenido cada vez tiende a ser más homogéneo en este tipo de plataformas, se condiciona la forma y el fondo, y tampoco creo que se pueda luchar contra ello más allá de salirse del sistema. Bueno, pues yo prefiero vender mi música de otra manera, o prefiero comercializar mi música de otra manera, aunque también la tenga en plataformas pues para tener alcance, que sea como donde yo la muestro, o la tengo en plataformas alternativas tipo Bandcamp, o con todos los problemas que tiene también de derechos de autor y demás. Porque al final, a nivel de creación, pues podría llegar el caso de que, de hecho, ahora, por ejemplo, las majors lo que están haciendo es comprar los derechos de artistas incluso muertos, y podría haber con inteligencia artificial replicar la música de, yo qué sé, de algún artista fallecido y que eso sea lo que suene. O replicas la voz, replicas un poco el estilo y eso pues es lo que suena. Entonces es competir, digamos, en un mercado cuyo esquema de incentivos está orientado a que tú permanezcas allí y permanezcas con intensidad. TikTok, por ejemplo, pues igual, tiene un esquema de incentivos que los primeros segundos tienen que ser muy importantes y demás. Entonces sí que creo que es un tema bastante complicado y que yo personalmente no creo que tenga una solución dentro de lo que es la plataforma. O sea, que la solución es ver la plataforma como, para la mayoría de los artistas, simplemente como un medio donde las plataformas actuales, estoy hablando de Spotify, de Apple Music o de YouTube Music, de Amazon Music, simplemente como un sitio donde no te vas a ganar la vida, sino simplemente pues, pues te puede servir para distribuir la música. Te voy a hacer si me permites, otra reflexión al hilo de esto que creo que es importante, y es que desgraciadamente, a consecuencia del streaming, para mí ya los álbumes se han convertido en una pieza de promoción para el artista. Y es precisamente por esto. Y también, fíjate si ha tenido impacto y condiciona a la música y a los creadores en su modo de hacer música, es que ahora los grandes catálogos están destinados a perpetuarse. Fíjate ahora el auge que ha habido tan grande de covers. Sigas escuchando las mismas canciones, incluso los chicos nuevos que tienen sus plataformas en la televisión, en los distintos programas, van a seguir durante todo ese tiempo cantando canciones de los grandes monstruos mainstream. Y eso es lo que se va a perpetuar. El streaming va a hacer que haya una desaparición progresiva de la gente que hace repertorio propio. O sea, al final las implicaciones a nivel cultural, a nivel transversal, son tremendas, ya no solo a la hora de condicionar y que todo el mundo esté haciendo ragatón y esté haciendo temas de 3 minutos. En su momento las radios también condicionaron con las radio edits y las TV edits, pero el tema del streaming hace que seamos tontos musicales, que además es que incluso siempre se ha dicho que Spotify tendía a analizar lo que es el mastering de las canciones y a ponerlas en paralelo, las que tienen, imaginaros que tienen un pico, hasta el 30 segundos tienes lo que es la estrofa, luego tienes el estribillo, las que sean más homogéneas, dicen que las va colocando en sus playlists. Ojo, y también está la música de primera división, que es la de las majors, y luego la música de segunda. Porque acceder a las playlists oficiales solamente se accede, digan lo que digan, con inversión y con una inversión mayor. Entonces, perdóname que te haga para hilar, porque esto al ser a nivel creativo, pues bueno, hay mucho. Disculpad, que no me quiero extender. Bueno, no sé si lo digo porque vamos muy justitos de tiempo. Si queréis, os paso porque además está directamente relacionado, están entrelazados, ¿no? El siguiente eje es precisamente el de las herramientas relacionado con la creación.
y con un hecho que es común en general a todas las industrias creativas, pero que quizás es más sangrante o es más profundo o más intenso en el caso de la música, me da la sensación, que es la mercantilización de la creación. Es decir, no solo vendemos el producto o no solo comercializamos el producto, sino el proceso creativo. Y por ponerle un mote sería algo así como el efecto GarageBand, ¿no? Por utilizar el nombre del famoso programa de... entonces, bueno, básicamente esto nos invita un poquito a reflexionar sobre cómo está afectando efectivamente el desarrollo de las herramientas de creación, porque aparentemente favorece la democratización del acceso a la creación. Pero por el otro lado, es posible que sobreacelere los procesos de creación, de distribución, que produzca saturación de la oferta y que en última instancia contribuya a comoditizar la música como comentábamos antes. No sé cómo lo veis. Yo aquí la verdad que no tengo una opinión, pero sí que lo que sí que creo es que claramente las herramientas pues, tipo Pro Tools o Ableton o cualquiera de estas, digamos que se puede decir esto de moda, ¿no? De democratizan, pero bueno, quitan barreras, ¿vale? Y lo que sí que también creo que es evidente es que hacen que se pierda el matiz o la profundidad que puede tener pues, la música creada, digamos, de otra manera. Entonces, la verdad que no tengo un criterio, pero que es un mercado súper emergente. Hay un montón de herramientas que cada vez, pues digamos que muchos de los éxitos de hoy día ya no tienen músicos, entendidos como los músicos de sesión que van a un estudio y graban cada uno su instrumento y demás. Básicamente, pues hay un productor que es el que introduce los instrumentos, que puede ser que incluso no se sabe quién tiene el riff de guitarra de no sé qué canción, porque es un sample, eso es una muestra que se tomó de un repositorio. Y por otro lado, pues eso, o sea, digamos eso por la parte de derribar las barreras, y por otro lado, pues claro, lleva a un punto en el que incluso pues es que estas propias herramientas pueden sustituir, llega un momento que la herramienta sustituye al creador. Entonces la música puede llegar a, no sé, la parte la parte componente humana que tiene la creación puede perderse en gran medida, o el matiz puede perderse en gran medida. Pero yo la verdad que no tengo aquí capacidad suficiente para tener una opinión sólida. Y no sé si, Mónica, porque tú como creadora precisamente te toca de lleno. No, esta parte para mí es la de más luz. Yo creo que todas las herramientas nos han permitido expresarnos, que esa es la finalidad última de un artista, expresarse, no hacer lo que se lleva o pretender forrarse, ¿no? Yo creo que la perversión del sistema ha hecho que la gente esté haciendo canciones como chorizos en vez de pensar en que tiene algo importante que comunicar a la gente y que de verdad es que tienes ese grandísimo papel, ¿no? El simple hecho de ser puro a mí ya me parece tremendo, ¿no? En este mercado. El tema de las herramientas, ya sean herramientas a la hora de producir, a la hora de componer, o incluso lo que dices, Alberto, imagínate, ¿no? Yo que trabajo mucho en electrónica con los Launchpad, te vienen directamente lo que es el muestreo y tú puedes, o sea, yo por ejemplo puedo grabar una guitarra, un piano o no, o puedo coger un banco de pianos inmensos y de ahí empiezo a cortar, lupear y de ahí hago una obra, ¿sabes? O si eres DJ, es mi perrito que está tosiendo, si eres DJ coges un cachito, los amplias y te haces una obra de la obra, una metaobra. Toda esa parte es fantástica, igual que la de las aplicaciones de las redes sociales, ¿no? Yo creo que todo eso nos ha aportado muchísima luz y muchísima capacidad para comunicarnos a grandes niveles y hacer grandes cosas, porque una cosa no es abrir el Ableton o el Pro Tools, o sea, hasta que tú llegas a saber grabar tú solo, hasta que llegas a mezclar sin mezclas, y luego hasta que todo ese producto adquiere un tinte profesional son muchos años. Y aún así la remuneración nunca es acorde, nunca jamás. Pero esta parte sin duda es la de mayor luz, porque sí que es la herramienta
que ha permitido que nos desarrollemos al máximo nivel, o sea, en el percentil, en el grado 100. En el punto que estamos yo creo que es un nivel altísimo. Un proyecto como el mío hace 10 años era impensable, que tú fueras artista, autora, productora, que encontraras luego agregadores que te permiten distribuir como artista independiente. Todo eso, toda esa eclosión ha sido sensacional. Aquí el gran problema es el industrial, en la repartición de beneficios, en cómo todo nuestro producto al final se reparte entre otros, salvo lo que nos queda a nosotros, que es nada, no son ni migajas. Si tienen problemas, imagínense, pues Mick Jagger y yo que sé quién salía, era Tom Jones, ¿no? En la foto, ¿sí? Pues imagínense un artista independiente, ¿no? Estamos en otro nicho y estamos en la música de primera, que se reparte todo, y la música de segunda a la que no le llega absolutamente nada. Sí, yo aquí, por añadir una cosa que se me quedó en el tintero, sí, lo que sí que creo es que tanto la parte de herramientas de creación, ¿no?, que son las que un poco yo menciono, como también la parte de herramientas para distribuir las redes sociales, como comentaba Mónica, digamos que lo que sí que generan es un paradigma en el que el músico o el artista, el creador, de manera natural puede puede ser autogestionado de una manera más sencilla que antes. Porque puede, digamos, con un equipo más pequeño o con una inversión más pequeña, cubrir todo el proceso. Y eso a lo mejor lo que tiene es, digamos, que también pues, tiene como consecuencia que tiene que haber un cambio de mentalidad en el sentido de que el artista o el creador pues es prácticamente un empresario de su propia, o digamos es un emprendedor, es un gestor de su propia carrera, más que antes, que a lo mejor pues siempre estaba más vinculado a una discográfica o similar. Que no quiere decir que no lo esté, pero sí que el hecho de que haya menos barreras y que pues a lo mejor, a lo mejor ahora la calidad que puedes encontrar, con la que puedes producir tú en tu casa, tiene un nivel mucho más parecido que lo que antes, pues llevas a un estudio, al mejor estudio del mundo, con los mejores músicos y demás. Lo mismo con la distribución de música, pues antes, pues claro, para hacer una tirada de CDs o para hacer una tirada de vinilos, requiere unos costes fijos que un músico independiente pues lo tiene más complicado. Entonces, en este punto sí que ofrece una oportunidad y que conlleva también, digamos que ¿no?, pues un gran poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, requiere también a lo mejor que el artista o el creador se involucre más en esa parte de gestión, o que tenga un equipo propio en esa parte, que mire más por la parte de su negocio. Muy bien, no sé si os parece, como vamos justitos de tiempo, vamos a condensar los ejes 4 y 5, puesto que en algunos casos ya hemos tocado aspectos, ¿no? El eje 4 sobre el que queríamos hablar era el del valor, precisamente, y ya, bueno, en lo que hemos ido hablando de comoditización y de otros aspectos, de alguna manera lo hemos tocado, la bajada del precio de suscripción, la diversificación de plataformas, cómo el viraje de esas plataformas hacia otros formatos como el podcast o el vídeo nos hablan también precisamente de esa deflación, si se quiere, de esa pérdida de valor. Bueno, pues nos hablan en definitiva de la gran pregunta, ¿no?, la gran cuestión de si este modelo lo que está haciendo es succionando, de alguna manera vaciando de valor la música. Y por enlazar un poco este aspecto en concreto y todo lo demás que hemos debatido con la idea de las semejanzas y diferencias con otras industrias culturales. Tiene los mismos problemas el vídeo, el cine, el videojuego. ¿Qué les pasa a otras? Es decir, un poco un juego de semejanzas y diferencias, ¿no? ¿Serán las mismas amenazas y las mismas oportunidades? ¿O qué cosas señalaríais en particular como específicas, como problemas característicos por intensidad o por especificidad de la industria musical? Aprovecho para dar la bienvenida en esta fase final a Claudio, que se ha incorporado silenciosamente, y al que agradezco infinito que al final hayas tenido tiempo de incorporarte al debate. Muchísimas gracias.
Y ya digo, dos cuestiones, la pérdida de valor, en fin, la pérdida de valor por parte de la música en el modelo de streaming y las semejanzas y diferencias con otras industrias culturales en cuanto a los problemas bueno, los problemas y las luces también, porque hay pocas, pero algunas las hay. Mónica, afortunadamente, las ha señalado. Sí, si me permitís, ya que yo no voy a hablar de las semejanzas con otras industrias porque lo desconozco, sí que quiero hablar que para mí la llegada de Internet es precisamente la grandísima herramienta para los creadores, para devolver la música a los creadores. Yo creo que el problema no está en que el streaming o Internet haya devaluado el valor de la música. Yo creo que han sido los propios agentes con los precios que han puesto y los intermediarios los que han devaluado el valor de la música. Yo creo que el valor de la música es el mismo y creo que precisamente este modelo llegó para que los creadores y los músicos podamos expresar y contar lo que queremos expresar sin tener que rendir cuentas a una multinacional, porque ellos de alguna manera han copado muchas veces los lanzamientos, han adscrito incluso el modo de comunicar de las mujeres, quiero pensar que la industria tradicional nos ha traído, o sea, el Internet nos hizo romper con todo esto y yo creo que precisamente ese es el grandísimo modelo que nos va a permitir desarrollarnos los artistas como queremos ser, de un modo independiente, como deberíamos ser, aunque tuviéramos un contrato con una major. Deberíamos ser capaces de desconectar de lo que se lleva, lo que no se lleva y hacer arte, hacer música. Y creo que este es el grandísimo modelo. Creo que el problema han sido los intervinientes y realmente los mediadores y ahora lo que hay que hacer es volver a redistribuir, ver qué tejidos hemos desarrollado y empezar a poner un poco límites, también límites con muchas cosas que me quedaría en el tintero y que os querría contar, y unos precios más justos y una recaudación, una retribución más justa para todos los creadores, porque la verdad es que es lamentable. Y algún día os hablaré ya de YouTube, que eso ya es maravilla. Y nada, muchísimas gracias. Yo por acabar con un poco con la intervención aquí, casi estoy en el segundo aspecto que has comentado, que es el que tiene que ver con comparación con otras industrias culturales, ¿no? Que tiene que ver eso. Alberto ya lo ha apuntado con respecto al tema del audiovisual, de las plataformas, las VOD o sobre todo las que son en modo de suscripción, ¿no? La subscription video on demand. Claro, aquí hay una diferencia muy grande, ¿no? Decía, es que, por ejemplo, te da igual, contratas, el modelo es el mismo de Apple Music, de Spotify, de Deezer, de Tidal, 60 millones de canciones, 50 millones de canciones, las mismas funcionalidades, solo te cambia un poco la interfaz y ahora lo que están haciendo es cambiar pues, en contenidos propios que tienen que ver con el podcast, lo que hablaba antes de la radio, ¿no? Sin embargo, la diferencia que hay, las plataformas de video on demand es que son productoras también, es decir, tienen el producto en exclusiva, tienen sus propios derechos. De hecho, Netflix cuando lanza en España tiene un problema que es que había, por ejemplo, Movistar, determinadas series como House of Cards y otras, las había dejado durante 2 años, entonces no podía, su propio contenido no podía hasta que no lo liberalizó del todo. Quiero decir con esto que juegan con eso, tienen elementos diferenciadores y son ellos los que controlan el contenido de más valor, porque luego lo que es el resto de contenido de las majors audiovisuales, pues prácticamente puedes encontrar en 2 o 3 plataformas una película que quieres. Entonces, tienen ese elemento diferenciador. Que ha surgido alguna noticia que se cancelarán no sé cuántos cientos de millones de suscripciones a lo largo del año 2022 a medida de que la pandemia vaya remitiendo. Pero quiero decir, es un elemento diferencial absolutamente y de hecho en todo el mundo y sobre todo en España, quien está moviendo ahora mismo las industrias culturales es el audiovisual, incluso la música, y Mónica aquí también no me dejará en mal lugar, cada vez socios de ahí, cada vez son más los que están volcados en audiovisual y haciendo música para Netflix, para Movistar Plus, para HBO, etcétera, y es importante. Y luego, y por finalizar, no conozco el mundo editorial, la verdad, el mundo se me escapa, digo editorial a nivel de bestsellers, de novelas, ¿no? Pero ayer estuve en una librería en el Paseo de la Castellana. Joder, los libros siguen costando lo mismo, siguen saliendo un montón de libros, ahora en Navidad estás inundado de libros, salen reediciones de clásicos y sin embargo yo suelo comprar, cuando compro libros clásicos en inglés, te cuestan
al cambio 2 euros. Aquí da igual, un libro clásico, que sea clásico, quiere decir que está en dominio público, por la edición española que sea, menos de 15 euros no lo pagas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son realidades diferentes, ¿no? Tal vez tengo yo, en mi caso personal, tengo más ubicado el audiovisual, pero luego hay industrias como el editorial, pues que realmente no parece que haya cambiado mucho, aunque haya libro electrónico. Si me permites una anotación a esto, ahora te he dicho que los libros no los piloto, pero precisamente saco un libro ahora. Es que el mercado editorial, realmente el producto no se ha devaluado tanto, porque como bien dices, los libros siguen costando más o menos lo mismo, el retorno al autor sigue siendo muy bajo, pero es el mismo, y el ebook parece que es como un producto un poco más que al que le gusta, pero el que lleva leyendo libros sigue comprando libros de toda la vida. ¿Sabes? Hay una cosa muy buena, por ejemplo, en el negocio editorial, que es una cosa que los autores sí que podríamos reincorporar, que es el tema un poco de las licencias. Aquí a los 5 años te liberan, mientras que los contratos discográficos son muchísimo más leoninos, los editoriales en la música. Ojalá los contratos editoriales en la música pudieran parecerse a los de los libros. Perdonad un inciso, es que pensaba yo que no, pero sí, lo tengo fresco. Muy oportuno. Sí, Yo como... okay. No, por favor. Bueno, yo solo una cosa. Dale. Bueno, no he intervenido, estaba escuchando la última como 20 minutos. O sea, yo creo que hay un aprendizaje cruzado potencial muy elevado, ¿no? Y bueno, hemos hablado Álvaro, vídeo, Mónica, libros, y antes también se ha hablado, creo, del tema. Pero, por ejemplo, hay otro aspecto interesante, son los videojuegos, que han sido capaces de crear experiencias inmersivas. Porque eso no se puede hacer en la música, quizá, ¿no? Artistas como Mónica van en esa dirección, u otros, ¿no? Yo creo que hay muchas posibilidades de salir de la miopía, de lo simplista, donde está instalada la industria de la música. Y es más una cuestión de querer arriesgar un poco, ¿no? Y hay un modelo que es básicamente de poco riesgo, muy miope, y de hacer un poco resultados a corto plazo en el ámbito de la música desde el punto de vista industrial. Y eso es algo que quizá faltan innovaciones, y este foro es ideal para empezar a pensar dónde están, ¿no? Y simplemente ese era mi comentario. Y si me permites, Claudio, medio segundo, la verdad es que el futuro sería eso, aunar la música y empezar a hacer ese tipo de colaboraciones de lo que es música con industria del videojuego y con industria del cine. De hecho, fíjate que cada vez somos más los que hacemos videoclips, cada vez somos más los que damos el salto. Fijaos los conciertos en holograma, fijaos la cantidad de artistas que estamos incluso haciendo música para videojuegos, de la electrónica. Entonces, obviamente ese es el futuro, empezar a imbrincar todo este tipo de industrias. Te has quedado antes ahí. Sí, no, yo simplemente quería hacer una pequeña reflexión. Yo no sé, le voy a tirar el guante a Alberto, pero al final todo esto ¿dónde se enseña? Porque fijaos de lo que estamos hablando. O sea, llevamos hablando aquí ya un buen rato sobre cosas realmente sofisticadas. Todos los que estamos aquí, por lo menos invitados, y muy agradecido, por supuesto, a estar presente en este evento, ¿no? Pero realmente llevan muchos años en la industria como analistas, siguiendo el negocio, los cambios en la industria. Habéis hablado del tema del valor. Fijaos la fijación de las tarifas, los estudios sobre el valor aportado por la música, en fin, bueno, digamos, es realmente una disciplina en sí misma bastante densa. Todo esto al artista, ¿qué le llega? ¿Cómo le llega? ¿No? Pues le llega por muchas veces como un poco de ruido, como caos, como desconcierto, en cierto modo, ¿no? Lo que sufre. Y de alguna manera sí que se echa de menos, y es parte un poco de lo que también creo que Alberto y algún otro, ¿no? Estoy viendo a Ainara también conectada, una otra persona un poco que trabaja en este ámbito, dando visibilidad a ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque creo que hay una labor de ayudar a los artistas a que comprendan el negocio, el nuevo negocio, para poder tener capacidad de decidir cómo crear su negocio del futuro, ya no el del presente ni el del pasado, pero ser conscientes de dónde viene la industria, hacia dónde se dirige. Yo creo que eso es un valor añadido, esa labor, digamos, de, vamos a decir, divulgación, de concienciación, pero luego hay una labor también de aprendizaje. El artista siempre ha visto todas estas cuestiones como algo que, bueno, esto lo lleva mi sello, lo lleva mi manager, lo lleva un tercero, ¿no? Yo solo me dedico a crear. Y bueno, el ejemplo de Mónica creo que es
es absolutamente paradigmático del nuevo artista. Un artista que entiende el negocio y que obviamente le ha costado esfuerzo, seguro, llegar a esa comprensión tan detallada, de participar, digamos, del debate y de también, bueno, pues juntar piezas, ¿no? Pero para eso, como nos pasa a todos, necesitamos herramientas, ¿no? Formación, contenidos, de alguna forma, exposición a ese nuevo conocimiento que creo que está surgiendo, que se está construyendo, pero que todavía está lejos, digamos, de estar o ser parte de lo que los artistas ven como absolutamente necesario, ¿no? Hay que invertir en un buen teclado y en una buena producción, pero realmente saber si esto se monetiza de una manera o de otra, o si un acuerdo es bueno o malo, bueno, eso ya me lo lleva un tercero, ya, pero si estás solo, ¿qué haces, no? Entonces, bueno, como digo, ahí creo que también hay una labor, entiendo que en este proyecto hay un poco de eso, ¿no? El que entre todos los que participamos un poco de esta industria, pues también ayudemos en la medida de lo posible a extender ese conocimiento y esa transformación y hacerlo digerible. Y sobre todo digerible para la parte creativa, para que puedan tomar un poco pues ese aprendizaje y lo apliquen de una manera productiva, que es de lo que se trata al final, de que los artistas sean capaces, como decía al principio, de vivir de su música. Eso sería fantástico, ¿no? Que todos los artistas pudieran decir, vivo de mi música, he encontrado mi modelo, he encontrado la forma de monetizar y me muevo en el digital, como decía Mónica, con un montón de oportunidades que antes no había y que lógicamente no se trata de replicar modelos, sino de inventar probablemente nuevos, pues contando historias de valor, interesantes, que transmiten, digamos, un arte, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es una apuesta, obviamente, me temo que de largo plazo, no hay atajos. Yo ya por añadir una última cosa en esta parte también de las industrias, yo fíjate que creo que a nivel tampoco conozco mucho la industria editorial, pero me da la sensación que digamos, también no está comoditizada, ¿no? Porque tengo, bueno, sobre todo por Claudio lo sé, que acaba de sacar un libro también hablando con Mónica y demás. Pero sí que creo que el audiovisual ha dado un paso en el sentido de que los catálogos son diversos y se accede, digamos que la tarta es más grande para acceder a todo el catálogo, pues mundial tienes que pagar más, pero creo que coincido con Claudio en que el modelo es más el videojuego. He estado pensándolo y la verdad que lo leí hace poco, pero no tengo la cifra, pero era una cosa brutal lo que era el volumen de negocio de lo que es el gaming respecto a cualquier otra industria creativa. Estamos hablando de 3, 4, 5 veces la música más el audiovisual más no sé qué. O sea, era una cosa brutal. Y sí que es una digamos, una industria que tomó un camino hace ya tiempo, hace pues, no sé, 15 años a lo mejor o algo así, que pasó de hacer un poco lo que comentaba Álvaro, desde la propia industria de vender los discos o vender la música grabada y no sé, apilarse ahí a dar un salto más y hacia esta idea de crear experiencias inmersivas que lo han posicionado, digamos, para que hoy día con todo, además que el universo de posibilidades que aparentemente se abren con todo esto de la Web3, pues claro, los videojuegos es que ya están ahí. La moda parece que también se está empezando a intentar sumar ahí y la música, pues sí que está habiendo algún tipo de cuestión de iniciativa y demás, pero bueno, quizá lo puede aprovechar los creadores musicales bueno, pues para casi crear su propio camino. ¿Y la industria lo va a hacer? Pues bueno, no lo sé. Hay algunos movimientos, sobre todo las majors están haciendo bastante inversión en empresas de realidad virtual, de realidad aumentada y demás, de avatares y demás. Bueno, no lo sé. Pero sí que creo que el espejo es los videojuegos. No tanto por lo que estén haciendo, sino por la idea de un pensamiento lateral de, oye, esto al final es como que el contenido compite todo contra todos. Ahora mismo ya el contenido casi es TikTok, el tiempo que le dedicas a TikTok no se lo estás dedicando a Netflix y no se lo estás dedicando a escuchar música y entonces
la creación, igual que, retomo lo que también decía Álvaro al principio, de igual que la gente está dispuesta a pagar un concierto porque se considera que es algo exclusivo ir a un concierto de Metallica y me da igual entonces viajar, incluso pagarme 100 euros, igual que hay gente que está viajando para hacer un maratón en Rotterdam o en Nueva York por aquello de que lo considera una experiencia y puede correr en el parque al lado de su casa, sí que creo que la industria de la música tiene mucho camino en ese ámbito. Bien, pues no sé si yo creo que es el momento quizá oportuno bueno, pues de plantear si hay alguna observación o alguna pregunta, que no hay muchas, porque nuestro público es, en fin, escucha mucho, pero guarda un poquito de silencio. Sí que Ainara nos ha comentado como, en fin, que le gustaría participar, en fin, más, pero bueno, no está en un sitio con buena cobertura, y nos dice lo siguiente: por recoger el guante de la mención de Sergio, destacaría la importancia de la formación e información dirigida a las personas creadoras en lenguaje entendible y tratando de clarificar y desentrañar el entramado de la industria musical, muchas veces dedicado a una opacidad interesada por parte de las grandes empresas, que va un poco en la línea, ¿no?, de lo que comentaba Mónica y luego Claudio, ¿no? Es decir, que Internet era un poco como una herramienta de desintermediación, al final, que han convertido en una herramienta de reintermediación, ¿no?, con estos nuevos intermediarios, sigue el modelo de Spotify. No sé si tenéis alguna observación, si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta que quiera hacer. Dime. Miguel, a mí me gustaría sumarme a esa reivindicación de mayor formación en contenidos culturales, también en nuestras facultades de comunicación, que han preterido sistemáticamente los contenidos relacionados con la cultura, hasta el límite de que pocas asignaturas, como por ejemplo industrias culturales, ilustran de manera ya casi testimonial precisamente la formación en estos temas. Y me gustaría, retomando también un comentario que hacía Mónica, decía, los grandes perdedores somos los creadores, y solo puedo compartir contigo esa visión pesimista, pero si me permites, ampliaría tu reflexión también al conjunto de los ciudadanos, porque si perdéis vosotros, si perdéis los creadores, si no podéis vivir de vuestro trabajo, perdemos todos, porque se empobrece muchísimo la diversidad cultural y al final solo podremos acceder a esos productos absolutamente mainstream que quieran ofertarnos las grandes discográficas, y nos perderemos tu talento y el de todas las personas que, como tú, estáis luchando por abriros un hueco en la industria musical. Y mi preocupación es que esta situación no la va a arreglar sola el tiempo. No es una cuestión de tiempo que estas circunstancias mejoren, y no creo que los creadores debáis dimitir de tratar de dibujar vuestra propia carrera artística y tengáis que buscar otros guetos para poder promocionaros. Me pregunto cómo, de qué manera desde las asociaciones se podría presionar para que haya políticas públicas culturales que realmente garanticen esa remuneración justa que a vosotros os permitiría poder vivir dignamente de vuestro trabajo, y a los ciudadanos la garantía de estar satisfaciendo nuestro derecho a la cultura que nos reconoce la Constitución. Creo que Claudio tiene aquí. Sí, yo quiero añadir una cosa a lo que ha dicho Patricia, que me parece particularmente oportuno, y es que creo que hay una cosa que es un posicionamiento país. Y oye, pues a lo mejor ha llegado un momento en el que tienes que decidir hacia dónde quieres ir, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues oye, hay un modelo, no solamente de negocio, hay un modelo de cultura, de sociedad, y donde están tus valores. Y a lo mejor pues hay que tomar decisiones y no simplemente navegar pues dejando que el viento te lleve en cualquier dirección, ¿no? Y esto en el caso se ha dicho tantas veces que ya parece una cosa que se da por sabida, ¿no? La capacidad del castellano, nuestro lugar entre medias de Europa, África, América, y un poco nuestra capacidad, incluso nuestra flexibilidad cultural y un poco una tradición de ser creativos, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es hora de tomar una posición y ser incluso un punto radicales con ella, ¿no? Para
para defender ciertas cosas y impedir ciertas otras. Yo creo que es el momento, ¿no? Y ya no hay más tiempo para dejarlo pasar, ¿no? Yo creo que esto es una reflexión muy importante, la de Patricia. En este sentido, precisamente, y un poco en la línea de que apuntaba antes Mónica, Ainara nos vuelve a comentar, ¿no? Nos dice por otro lado, es muy importante la concienciación y la valentía. Dice, yo me autoedito desde el año 2003. Hace 18 años decidí montar mi propio sello para sacar mi propia música, la que compongo e interpreto. Como ha dicho Alberto, para algunos de nosotros la solución ha sido salir del sistema y encontrar nuestro propio camino. A día de hoy ni soy usuaria de plataformas de streaming como público amante de la música, ni los discos que he publicado desde 2015 están en ellas. Es una decisión consciente que ha sido difícil, pero la única con la que me siento cómoda y libre para crear música tal y como yo entiendo que debo hacerlo. Al final tenemos una responsabilidad como artistas y es mantenernos fieles a nosotros mismos. Bueno, yo creo que se me ocurre, difícilmente se me puede ocurrir mejor colofón al debate que lo que acaba de decir Ainara. No sé si tenéis alguna cuestión más pendiente. ¿No? Todo se arregla con formación y con educación, que precisamente es lo que no se da a los artistas cuando empiezan. De hecho, desde que empiezan se les refuerza la ignorancia. En un mercado que ya de por sí es muy complejo, imaginaos, porque los derechos de autor son complejísimos de entender, para un artista no es algo sencillo. Si encima a eso se le refuerza la ignorancia y el que no sepa y el que no tome las riendas de su carrera y que haga lo que está a la moda, pues obviamente toda la cultura y toda la sociedad y la identidad del pueblo pierde, todos salimos perdiendo. Pero bueno, ahí ya está la vocación, que gracias a Dios, como nos manejamos en las crisis desde que empezamos en esto. Muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna cuestión más. Bueno, pues nos queda nada más que agradecer. Nos hemos pasado un poquito, 20 minutos del tiempo, pero bueno, merecía la pena porque la verdad es que el debate ha sido súper interesante, súper ilustrativo. Bueno, yo he aprendido una barbaridad y espero que los asistentes también hayan aprendido. Y bueno, pues yo creo que se ha comprobado que efectivamente el sentar a la mesa precisamente a personas con experiencias desde distintos ámbitos de una misma industria cultural, bueno, pues produce un resultado muy interesante y que apunta precisamente en la línea de innovación, pero de innovación sostenible, no de innovación para la explotación, sino de innovación precisamente sostenible en términos sociales, en términos culturales, etcétera, ¿no? Así que nada, agradeceros infinitamente la participación. Como sabéis, el vídeo de este debate quedará en el repositorio de las experiencias de innovación en comunicación y cultura digital en el episodio dedicado a la música, para que lo consultéis o para que lo utilicéis, por ejemplo, en formación, si es de vuestro interés. Y nada, seguiremos trabajando en esta línea. Nos quedan un amplio recorrido por el proceloso mundo de las industrias culturales y hemos empezado, yo creo que con un magnífico pie, con un magnífico buen pie. Muchísimas gracias a todos, de verdad que he aprendido un montón y espero que haya sido igual de fructífero para todos vosotros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos. Adiós, un saludo y muchas gracias. Un abrazo, gracias a todos. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.